A continuación se mostrará cómo se elaboró un reloj analógico y un reloj digital. Ahora les explicaré el siguiente código para la creación del reloj analógico. Bueno, primero empezamos por el comando doctype, que por ley genera esto. Después seguimos con el head, que sería la cabeza, en donde el cual manejamos el título, en el cual nosotros lo pusimos como reloj analógico. Después sigue el body, que en este caso sería para la estructura o el estilo de las letras del título, que en este caso nosotros mandamos a llamar el color negro, mandamos a llamar el estilo de la letra con este. Después sigue el tamaño 30 píxeles. Después sigue el text transform uppercase, que será el que lea las letras mayúsculas de la palabra para que lo lea bien. El text shutdown 2 píxeles, 3 píxeles, color gris, va a ser el fondo de atrás de la palabra reloj analógico, y que el texto esté centrado. Después sigue el center, en el cual ocupamos el comando canvas para que lea el JavaScript. En nuestro caso va a dibujar un círculo que sea de ancho y alto 500 por 500. Después ocupamos el script, que es para realizar el código en JavaScript, y este se ejecuta en el navegador web. Ocupamos estas variables que son las necesarias para la función del reloj analógico. Después tenemos el window.setInterval reloj, 100, que va a ser el temporizador, en el cual va a estar constante cambiando. Luego sigue las funciones de reloj, que en este caso sería el bar today es igual a new date, va a ser los datos que darán la hora exacta. El bar h es igual a today get horas, get minutos y get seconds, van a ser lo que se va a mostrar: las horas, los minutos y los segundos. Después sigue el document.getElementById, en este caso va a mostrar el reloj. Después sigue el document.getElementById .style.fontFamilyCentury, que es el estilo de la letra. Después sigue el document.getElementById .style.fontSign 23 píxeles, que es el tamaño de la letra. Después sigue el document.getElementById .style.colorBlue, que va a ser el color. Después sigue el var c es igual a document.getElementById, que va a ser que identifiquemos nuestro objeto Canva con la etiqueta. Después sigue el var ctx es igual a c.getContext 2D, que vamos a agregar las propiedades para poder dibujar. Después sigue el ctx.BeginPath, que se va a utilizar para definir los segmentos del reloj. Después sigue el ctx.arc 250, 250, 200, 0, 2 por mat.py, que va a ser que los primeros datos van a ser para la creación del círculo con sus coordenadas. Después sigue el ctx.fillStyle orange, que va a ser el color del círculo interior. Después sigue el comando ctx.fill, que en este caso va a rellenar de un color el estilo determinado, que sería el color anterior, el color naranja. ¿Por qué esto? ¿Por qué pusimos esto? Porque al momento de, si nosotros lo quitamos, se va a rellenar del mismo color los dos círculos que creamos de color naranja, y no va a respetar el otro color que mandamos a llamar, y por eso lo pusimos. Después sigue el ctx.BeginPath, que se va a utilizar para definir los segmentos de reloj. Después el ctx.arc, que van a hacer la operación para crear el círculo con sus dimensiones determinadas, que sería 250 por 250. Después el ctx.strokeStyle con este de color, y en este caso sería el color de la línea del segundo círculo. Dado un ejemplo que sea color rojo o así. Después sigue el ctx.linewidth igual a 8, que va a ser el grosor de la línea del segundo círculo. Después sigue el ctx.stroke,
que asegura que el círculo exterior se llene correctamente sin la línea. ¿Por qué ocupamos el ctx.stroke? Porque si nosotros lo quitamos, al momento de que rellene el segundo color, se genera una línea en el segundo círculo y se ve mal. Entonces, al momento de colocar el ctx.stroke, asegura que el color que le pusimos al círculo se llene completo y elimine la línea que se ve mal. Después sigue el var rels es igual a 0. Reli es igual a 0, que son las variables que ocuparemos dentro del reloj. El ctx.font es igual a 16 píxeles Cascadia Code, que es el tipo de letra y tamaño. El ctx.fillStyle, que es el navy, que sería el color de la letra. Después el ctx.shadowColor, que mandamos a llamar un color RGBA, que va a ser el sombreado. Y el ctx.shadowBlur, que sería igual a 5, es el que agregamos el desenfoque de la sombra. Después en este for es la distancia de los números dentro del reloj, que en este caso serían entre hora y hora. Por ejemplo, de la 1, de las 2, de las 3 y así sucesivamente hasta las 12. De ahí esta es la operación que necesita, que en este caso también como pueden verlo, y mandamos a llamar el coseno y aparte en otra operación mandamos a llamar el seno. Después el coseno y seno. Después sigue el ctx.fillText, que va a ser la colocación de los números en un lugar indicado, o sea que queden fijos los números, que ya no se muevan, porque ahorita vamos a agregar las manecillas. Entonces luego ahora sigue los colores y la estructura de las manecillas. En este caso mandamos a llamar un ctx.strokeStyle es igual a red, que mandamos a llamar un color rojo para las manecillas de los segundos. ¿Por qué mandamos a llamar las manecillas color rojo para los segundos? Porque si se dan cuenta, esa manecilla es la que cambia consecutivamente, porque va marcando segundo por segundo. Entonces lo pusimos de un color diferente para que ustedes puedan tener una mejor visualización. El grosor de la línea va a ser de 2 y el ctx.lineCap Squatter va a ser el diseño de la forma cuadrada de la manecilla del reloj. En nuestro caso utilizamos el squatter para que la línea de la manecilla sea con punta cuadrada. También se puede cambiar por una punta de circular. La función para que corra las manecillas. Y de ahí sigue el ctx.strokeStyle Black, que va a ser el color de la manecilla de las horas y minutos. Y de ahí sigue el ctx.linewidth igual a 5, que va a ser el grosor de la línea. ¿Por qué mandamos a llamar del mismo color la manecilla de las horas y de los minutos? Porque por lo general de esas manecillas siempre son del mismo color, solamente que varía por la distancia que tienen. En este caso por eso ocupamos el 5. Después sigue su operación para el formato de los minutos, que sería este, y después sigue la operación para el formato de las horas, que sería este, y cerramos con un ctx.stroke. Después sigue la función de las manecillas del reloj, que en este caso sería estas operaciones, mandamos a llamarlo toda esta operación, pero ahora con un coseno y el otro el seno. Después sigue el ctx.BeginPath, que va a iniciar un nuevo trazo, y el ctx.movie2, que va a mandar a llamar las operaciones y que haga el movimiento, con ctx.line2 250 por 250 y cerramos con un ctx.stroke y así. Ese es el código para la creación del reloj analógico. Ahora les voy a mostrar cómo quedaría y se vería de esta forma. Como pueden ver, les dije que mandamos a llamar la palabra reloj analógico con color negro y que tenga un sombreado con color gris. Después el color con el azul que mandamos a llamar en el body es este, para que marque a qué hora son. Como pueden ver, los segundos va contando, tiene un contero o ¿cómo se dice? Que va marcando los segundos, después siguen los minutos y después siguen las horas. Está en formato 24 horas. Después, como le dije, creamos el primer círculo de un color y después el otro círculo de otro color. El contorno del segundo círculo es azul. De la línea del
la manecilla del segundero, que es el color rojo, el que le decimos, y la hora y los minutos. Y eso sería todo en el reloj analógico. Ahora mi compañera les va a mostrar el código para el reloj digital. Para realizar nuestro reloj digital utilizamos tres tipos de archivos, el .html, el .css y el JS. Empezaré explicando nuestro archivo HTML, el cual como vemos aquí inicia con las líneas de código que van al momento de iniciar uno. Después tenemos el título. En esta parte decidimos llamar a nuestra página reloj digital. Por consiguiente tenemos el link, el cual manda a llamar el stylerd.css. Después en el body, como vemos, tenemos un encabezado de nombre H1. En esta parte tenemos un style, el cual contiene las características para poder realizar la palabra reloj digital. Empezaremos por asignando un color, el cual va a ser el color lila. En cuanto al tipo de letra, tenemos al digital-7 mono, el cual fue descargado ya que le da una mejor visualización a nuestra página. Tenemos el font size. En esta parte hablamos del tamaño de las letras, las cuales contendrán 50 píxeles. En cuanto al text transform, nos dice de que van a ser de tipo mayúscula. En cuanto al font weight, esta hace referencia al degradado que va a llevar en la parte de atrás, que va a ser de 700. Y en esta parte del text shadow, tenemos que el degradado va a ser en color negro y va a ser del tamaño de estos, de 2 píxeles y de 3. También tenemos la posición. En esta posición absolute nos dice de que su posición va de acuerdo a las coordenadas que nosotros le asignemos. Tenemos un top 0. En esta parte se establece la distancia entre la parte superior del elemento y el borde superior de su contenedor. Ahora en cuanto al left, en esta parte la distancia es entre el borde izquierdo del elemento y el borde izquierdo del contenedor, pues el elemento se va a colocar en la mitad del ancho del contenedor. Ahora para el transform translate x, bueno, esta es la propiedad que aplica una transformación de desplazamiento horizontal al elemento. El width, pues como sabemos es el ancho del elemento, y el margin top, que es el margen superior, es de 80 píxeles, y esta va a ser la palabra que se va a crear en el encabezado de H1. Ahora en esta parte es simplemente mandar a llamar las clases que tenemos dentro del stylerd.css. Como vemos aquí, mandamos a llamar la clase clock con un div, el display, el time display, el time, el hours, el dot. En cuanto al dot, como vemos aquí, lo que queremos que imprima o lo que queremos que coloque van a ser los dos puntos que van a separar las horas, los minutos y los segundos. También tenemos los minutes, tenemos otro dot y tenemos el seconds. Y cerramos un div, abrimos también la clase, mandamos a llamar la clase format, que va a ser el formato tanto de AM como PM. Y aquí tenemos un div, cerramos los div y tenemos el script. En esta parte es donde mandamos a llamar el rd.js, que es el archivo en JavaScript. Y cerramos. Y ahora en cuanto a nuestro archivo está el rd.css, empezaremos explicando lo que va a contener nuestra página. Como vemos aquí, nuestro fondo tendrá un margen de 0, un relleno de 0. En cuanto al box sizing, nos dice de que este nos va a servir para el modelo de caja, el cual va a contener todos los elementos. Este va a ser de tipo border box. En esta parte, el ancho y la altura de un elemento es los que van a incluir en el contenido, el relleno y el borde, ya que va, en lugar de agregarse a cada uno de estos, se va a contener en esta parte. Después tenemos un body. En esta parte nos dice que el display va a ser de tipo flexible, el justify content va a ser centrado, el align items va a ser centrado. ¿Qué quiere decir esto? De que todo lo que se va a utilizar va a tener centrado en cuanto al momento de utilizar nuestro fondo de nuestra página. Después tenemos el min height, el cual es de 100 y es lo mínimo que se puede utilizar, es decir que no puede ser más chica nuestra página. Y tenemos el background, que es el color de fondo que va a llevar nuestra página, que en este caso vendría siendo como tipo gris. Y después tenemos el punto clock. En esta parte lo utilizamos para ponerle un marco o un margen a nuestro reloj.
Empezando por colocar el ancho, que sería de 500 píxeles. Tendremos el relleno, que va a ser de 40. El background color sería color lila. Y tendremos el box shadow, el cual lo utilizaremos para ponerle un pequeño fondo degradado en la parte de atrás del marco. Y tenemos el borde radius, el cual es de 8 píxeles, que es el tamaño que tendrá este degradado, que se vería de esta forma. En esta parte mandamos a llamar el contorno de nuestro reloj, y aquí le ponemos un pequeño degradado. Ahora continuaremos con el punto clock, punto display. En esta parte tenemos el padding, que es el relleno que va a contener el reloj. Tenemos el borde radius, ya que también se va a utilizar un pequeño degradado en la parte de atrás. El del fondo de nuestro marco de nuestro reloj, o el fondo de nuestro reloj, sería color verde, ya que se utilizará, estas dos líneas de código lo utilizaremos para nuestro degradado. En cuanto a la posición, va a ser relativa, ya que se va a utilizar la posición que va a contener el elemento primario. Después tenemos bueno, para esta parte, para esta clase, se vería de esta forma, que es la parte en donde va nuestro reloj, ya que es de fondo verde, y aquí tiene un pequeño degradado de color negro. Seguiremos con el punto display, punto time display. En esta parte, como vemos, el display va a ser flexible y va a ser centrado el justified content, es decir, todo el contenido va a tener que ser centrado. Tenemos el punto time display, punto time, en donde se va a colocar el color de las letras y todas las características de nuestros números. Como vemos, aquí tenemos el que va a ser de tamaño de 75 píxeles, va a ser flexible, va a ser centrada, los números van a estar centrados, y el espacio que va a haber entre cada uno va a ser de 3 píxeles. En esta parte mandamos a llamar el tipo de letra que ocupamos, que fue el crash, y las letras serán de color azul. Ahora, en cuanto al formato de AM y PM, también pusimos algunas características y lo mandamos a hacer en la clase .timeDisplay.format. En esta parte tenemos que va a ser de tamaño de 40 píxeles, va a tener un margin top y un margin left, la cual es el margen superior y el margen izquierdo. Bueno, en esta parte el margen superior va a ser de 32 píxeles y el margen izquierdo va a ser de 10. Y va a ser el tipo de letra va a ser también el crash, y este va a ser el color que se va a utilizar. Ahora, en el punto time.dot, esta clase la vamos a ocupar para los dos puntitos que se mandaron a llamar en esta parte, las clases. Estas, como vemos aquí, va a tener una animación que va a hacer que cada un segundo haga como un parpadeo. Va a ser de 40 píxeles el tamaño de los dos puntos. Va a llevar un margin top y un margin left para que se puedan acomodar en el lugar que se le da. En este caso 8 píxeles y 10 píxeles, ya que este va a ser la ubicación que va a tener. En esta parte lo que hacemos es esta pequeña clase se va a utilizar para poder utilizar la animación, ya que la opacidad sería de 0, pero en un 25%. Bueno, en cuanto a nuestro archivo rd.js, que es un archivo JavaScript, como vemos aquí, tiene una función que es para nuestro reloj digital. Mandamos a llamar los datos, que en este caso serían los de horas, minutos y segundos, y también el formato que se va a ocupar. En esta parte lo que hacemos es decirle de que si las horas son mayor o igual a 12, sea PM, si no, esta sería AM. En esta parte lo que hacemos es ponerlo en un formato de 12 horas, ya que si las horas son igual a 0, este pasaría a ser un formato de 12 horas. En la tercera línea de código, como vemos, tenemos el horas mayor a 12, ya que se le estaría restando 12. ¿Qué quiere decir? De que si ya dieron las 12, se le estaría restando menos 12 para que regresara y siguiera con un formato de 1 de la tarde. Después tenemos esta parte, pues que quiere decir que si esto es menor a 10, se le agrega un 0.
Un ejemplo sería que para que no dijera solamente 9, sería 09. De igual manera con los minutos, si este es menor a 10, se le agrega un 0 antes del número, y así de igual forma con los segundos. En esta parte lo que hacemos es mandar a llamar lo que tenemos en nuestras clases en el archivo HTML para que pueda funcionar nuestro reloj, y quedaría de la siguiente manera. Pues tendríamos el reloj digital con una hora de 9 horas, 5 minutos, 15 segundos, y con el formato PM.